Bien, continuando con lo que estábamos viendo las clases anteriores, nosotros habíamos visto, cuando entramos a ver los distintos tipos de funciones, vimos la función polinomial, y un caso particular de la función polinómica es cuando el n vale 1, que corresponde a una función lineal. Vimos la forma de una función lineal, y ahora estamos viendo las propiedades de una función lineal, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las propiedades que nosotros tenemos acá, está la propiedad que la función lineal no es par ni impar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo uno puede probar o determinar si la función lineal es par o impar? Bueno, nosotros sabemos que para saber si algo es par, si f de menos x es igual a f de x, esto significa que la función es par. Si f de menos x es igual a menos f de x, eso significa que la función es impar. ¿De acuerdo? Entonces simplemente tomamos la forma general de la función lineal, que es f de x igual a x más b, y simplemente en vez del x reemplazamos por un menos x, y después miramos qué nos queda. F evaluado en menos x, nos queda, ¿qué sería? Voy a hacerlo acá. F evaluado en menos x sería a multiplicado por menos x más b, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo que menos a por x más b. Entonces la pregunta es, ¿esto que está acá es igual a f de x? No, ¿no es cierto? Es distinto de f de x, por lo tanto f no es par, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no cumple con esta condición de que f menos x es igual a f de x, esto es distinto de f de x. Esto que está acá es igual a menos f de x, o sea, nosotros podríamos sacar un factor negativo de acá, factorizar por un signo menos. No, ¿no es cierto? No podemos factorizar por un signo menos, y si factorizamos por un signo menos, nos va a quedar esto que está acá. La pregunta, ¿esto es lo mismo que menos f de x? Para que nos dé esta que está acá con este menos acá adelante. No, ¿no es cierto? Es distinto. Por lo tanto, f tampoco es impar, no es impar. Luego, la función lineal no es una función par ni impar. ¿Ok? Ya. Después, la función lineal f es estrictamente creciente siempre que lo que acompaña a x sea mayor que 0, y es estrictamente decreciente cuando lo que acompaña a x es menor que 0. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, el a, acuérdense que en la expresión f de x igual a por x más b, lo que acompaña a x corresponde a la pendiente de la recta. Entonces, si ese numerito que está ahí es un número mayor que 0, entonces vamos a estar diciendo que estamos frente a una función lineal con pendiente que se representa a través de una línea recta con pendiente positiva, por lo tanto tiene este sentido, ¿de acuerdo? Y si el número que acompaña a x es un número negativo, o sea, la función lineal cuya representación es una recta, tiene pendiente negativa, o sea, sería del estilo de así como la gráfica celeste. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Sigamos. Ya, por ejemplo, ahora vamos a ver una aplicación de la función lineal. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, un tren acaba de salir de una ciudad situada a 750 kilómetros de la nuestra y viene hacia acá a 200 kilómetros por hora. Modelar una función que determine la distancia a la que se encontrará de nosotros dentro de t horas. Todos los problemas de aplicación, yo lo primero que les sugiero a ustedes es, les voy a dar unos minutos para que lo lean, intenten hacer un dibujito de la situación, métanse en el tema un ratito, ya para que lo hagamos en conjunto, ¿ok? Ya, tienen 3 minutos. Ya, Benjamín nos propone el modelo f de t igual a 200 por t más 750, ¿cierto? A ver, un tren acaba de salir de una ciudad situada a 750 kilómetros, ¿cierto? O sea, estamos en un punto acá
Usted ayúdeme para ver si estoy interpretando bien su propuesta. Y hay un punto acá, y de aquí a acá hay 750 kilómetros. 750 kilómetros, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, se supone que cuando t vale 0, nosotros estamos ubicados aquí, ¿no es cierto? En t igual a 0, nosotros estamos ubicados acá, en el 750, ¿sí? Y después, cuando empieza a transcurrir el tiempo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Dice, un tren acaba de salir de una ciudad situada a 750 kilómetros de la nuestra. Aquí estamos nuestra, digamos, el punto donde nosotros estamos. Aquí está la ciudad. 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 Y viene hacia acá a 200 kilómetros por hora, ¿cierto? Se está moviendo para acá, a medida que el T transcurre, se va moviendo a 200 kilómetros por hora. ¿Qué significan los 200 kilómetros por hora? Significa que en una hora recorre 200 kilómetros, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, cuando ha pasado, por ejemplo, una hora, fíjense que la medida en la que se nos pide el modelo está en horas y la información que se entrega también está en horas, por lo tanto no tenemos que hacer ninguna conversión. Si no fuese así, tendríamos que hacer una conversión para que esto, lo que nosotros estamos, si estamos trabajando en horas, todo tiene que estar en horas, si estamos trabajando en minutos, todo tiene que estar en minutos, ¿de acuerdo? Entonces, f de 0, que es en el minuto 0, antes de que empiece a andar el tren, vamos a tener 200 por 0 más 750, que efectivamente nos da 750, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué pasa con f de 1? Cuando t vale 1, va a ser 200 por 1 más 750, ¿cierto? ¿Sí? Y esto sería 7, 8, 950. O sea que cuando ha pasado una hora, el, perdón, el tren está a 950 kilómetros. Estoy escribiendo solamente para pedirle a usted. Ah, entonces quizá debió, en vez de más 750, debió haber sido menos 750, ¿no? No lo sé, no lo sé porque piense usted que yo hice un dibujo acá, un dibujo, Porque viene hacia acá. Entonces se estaría restando. dice un tren acaba de salir de una ciudad situada a 700 kilómetros de la nuestra y viene hacia acá. O sea, está bien entonces poner los 750 acá y aquí está la ciudad. Estoy preguntando. Sí. O sea, sí, porque así estamos viendo de derecha a izquierda. Entonces, en una recta eso es negativo. ¿O no? Sí. No lo sé. A ver, a ver, fíjense, de acuerdo a la información, ¿cuáles son los puntos que debería satisfacer esta información? Que cuando el tiempo es cero, cuando t vale cero, f de t tiene que ser 750. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Cuando ha pasado una hora, ¿cuánto ha recorrido el tren? ¿En qué lugar estaría posicionado? Porque estamos hablando de la distancia. F de t es la distancia a la que se encontrará de nosotros dentro de t horas. Cuando pasó una hora, el tren está partiendo de acá. Aquí está partiendo el tren. Cuando pasó una hora, ¿cuántos kilómetros recorrió? Fíjense acá. El lápiz no me está funcionando de nuevo, para variar.
¿Dónde, después de una hora, dónde deberíamos estar posicionados acá? ¿Cuántos kilómetros se supone que el tren anduvo hacia atrás? No importa, pero ¿cuántos kilómetros? 200. 200. 200, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí ustedes ven el cursor, ¿no es cierto? Cuando yo estoy ahí ubicada, ¿o no? Aunque no alcance a rayar. Sí. Sí, profe. Ya. Volví a activar la pizarra, a ver si ahora estoy reseteando mi... Si ahora me deja aquí, sí, ya. Entonces, cuando ha transcurrido una hora, borré el camino, el tren se cayó. Ya. Cuando ha transcurrido una hora, nosotros tenemos que estar ubicados acá. Si de aquí a aquí es 750, no importa, podemos ubicar el punto cero acá. A ver, la pregunta es, ¿nos conviene, cuánto sería este valor cuando ha transcurrido una hora? Ustedes me dijeron esto sería 200. Entonces, fíjense que nosotros estamos midiendo la distancia que hay de este punto al tren. O sea, en el fondo, este sería nuestro FD, en este caso, después de una hora, sería F de 1. Lo que mide este pedazo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque transcurrió una hora, el tren se movió 200 kilómetros, ¿cierto? Por lo tanto, esta magnitud, en la distancia que tenemos entre la ciudad y el tren, es F de 1. Por lo tanto, ¿cuánto es F de 1? ¿Cuánto debiera ser F de 1 después de que transcurrió una hora? Si esto entero es 750, y acuérdense que estamos hablando de distancia, entonces no podemos hablar de números negativos, ¿de acuerdo? Si esto es 750 kilómetros, y después de una hora el tren recorrió 200 kilómetros, ¿cuánto vale esto? ¿Cuántos kilómetros nos quedan acá? 550. Exacto, 550. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, nuestra expresión, la función lineal, tiene que satisfacer que este punto tiene que pertenecer a la función y este otro punto también pertenece a la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, este modelo está cercano, pero no sería. ¿Cómo podemos encontrar nosotros el modelo? Fíjense ustedes que en el fondo, ¿qué información nosotros tenemos? Nosotros tenemos dos puntos, el punto 0,750 y el punto 1,550, después del análisis que acabamos de hacer, tienen que pertenecer a la recta que representa la situación planteada, ¿cierto? Que en este caso sería una cierta f de t parecida a la que nos indicó Benjamín, pero no es la misma. O sea, a ver, ¿Profe? pero debemos escribir. Esta tiene la forma. Dígame. En ese caso, entonces no sería como f de t es igual menos 200t más 750. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Parece que sí, pero la idea es que no lo hagamos al achunte, digamos. O sea, fantástico si se le ocurrió así de inmediato, pero veamos una forma así como estructurada de hacerlo. ¿Ya? Y, a ver, dime, ¿quién habló recién? Camilo. Don Camilo. Ya, Don Camilo. Espérese. Abrí un espacio para... Ya, don Camilo, dícteme de nuevo su modelo para que después chequemos a ver si llegamos al mismo. ¿Cuál es? F de t Ya, es igual menos 200t ya, más 750. ya, perfecto. Ahí lo vamos a dejar guardadito, ¿ya? A ver, cuando uno habla, que aprovecho del ejercicio para explicarle, cuando uno tiene un punto
que pertenece a una curva, que en el fondo a la recta que es la gráfica de esta función, significa que este punto satisface esta ecuación. O sea que cuando t vale 0, f de 0 tiene que ser 750. Y cuando t vale 1, f de 1 tiene que ser 550. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y fíjense que estos son pares x, y, si esto fuera una representación con x y con y, la idea es que cuando uno reemplaza el valor de x específico que aparece ahí, este resultado tiene que ser igual al otro valor que aparece ahí, porque acuérdense que esto es la componente y. O sea, 0,750 pertenece a la recta, significa que cuando t vale 0, se satisface la ecuación, la expresión que representa la función. Y después, cuando t vale 1, también nos tiene que dar 550. ¿Ya? O sea, nos tiene que dar acá 550 que no me deja escribir. Por lo tanto, tenemos que resolver este sistema. ¿Ok? Me da rabia esto, no sé cómo retirarlo. Luego de acá, vamos a tener, por ejemplo, en la parte superior, que el factor b vale, si se fijan de la primera ecuación, vale 750. ¿Cierto? B es igual. El 0, voy a ir a la pizarra, si no aparece la escritura. Trazo rápido con esta pizarra. Ya, ahora empiezo a escribir. ¿Ven? Ya. Me escuchó. Cuando dije que rabeo, yo dije ya, vamos a dejar a la profe tranquila un rato. Acá. Entonces de acá arriba tenemos que B es igual a 750. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos eso acá abajo? Nos va a quedar 550 igual a por 1, que es A, más el B, que es 750. Por lo tanto, vamos a tener que el A va a ser igual a 550 menos 750, nos queda menos 200. ¿Está bien eso o no? No, me equivoqué. ¿Cuánto es 550 menos 750? Ahora me deja borrar. 200, ¿o no? ¿O menos 200? Menos 200, ¿cierto? No puedo borrar ahí, así que... Por lo tanto, el A valdría 550 menos 750, y eso nos da A igual a menos 200. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el modelo? Efectivamente, es el modelo que nos dijo su compañero Camilo. F de t, reemplazamos el valor de A, que es menos 200 por t, más el B, que es 750. Y este que está acá es el modelo que representa la situación. ¿Se entendió? Oh, perdón. ¿Ya? Bien. Bien. Se me olvidó borrar esto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. El siguiente se los dejo de tarea. ¿Ya? Y lo vemos el lunes. Ya, vamos a comenzar ahora con la función cuadrática. ¿Ok? Entonces, primera, la definición de qué cosa es una función cuadrática. ¿Estoy grabando? Sí. Ok, ya. Entonces, dados A, B y C los reales, con el A distinto de 0, se define la función cuadrática de la siguiente manera. F está definida en los reales, que tomamos un X y lo mandamos a un F de X, que es de la forma AX cuadrado más BX más C. El A tiene que ser distinto de 0, ¿por qué? Porque como es cuadrática, tiene que aparecer el término X al cuadrado, ¿ya? Entonces, esta es la forma de una función cuadrática, que es otro ejemplo de la función polinómica con el n igual a 2, ¿de acuerdo? La gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿ya?
Entonces vamos a ver todas las distintas características de una parábola. Voy a ir a la pizarra y se las voy a resumir ahí mejor, de manera más efectiva. Ya. Entonces, ¿cómo graficamos nosotros una parábola? Para graficar una parábola, ¿cierto? Es f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces nosotros vamos a graficar el y igual a x cuadrado más bx más c. Entonces para graficar una parábola lo que tenemos que observar primero es que si el a, que es lo que acompaña a x cuadrado, es mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba, que se dice que es cóncava. ¿De acuerdo? Si lo que acompaña al x al cuadrado es un número menor que 0, tenemos que la parábola es convexa, o sea, es hacia abajo. Para sacar ahora el vértice de una parábola, vértice corresponde a menos b partido por 2a, calculamos este numerito, y ese numerito lo evaluamos en la función para sacar la ordenada de este punto, que corresponde al vértice, que sería f evaluado en menos b partido por 2a. ¿Ya? Después, para ver los puntos de intersección de la parábola con el eje X, hay que resolver, se hace y igual a 0, como cualquier esta, y se despeja X. O sea, en el fondo, ¿qué tenemos que resolver? Tenemos que resolver la ecuación 0 igual a x cuadrado más bx más c. Se resuelve esta ecuación y se obtienen los valores de x. Y para ver los puntos de intersección, o sea, donde la parábola corta al eje con el eje y, ¿qué tenemos que hacer? X igual a 0 y reemplazamos en la expresión. Entonces, y obtenemos la y. ¿Ya? Bien, no, en realidad no es necesario escribir eso. Y para ver, entonces, después tenemos que hacer un análisis del discriminante para poder determinar cuál es la ubicación de nuestra parábola. ¿Ya? Entonces definimos el discriminante que es delta, que es b al cuadrado menos 4ac, que se llama discriminante. Y este discriminante nos sirve para poder determinar respecto dónde está ubicada la parábola respecto del eje X. ¿Ya? Entonces ahora viene ese análisis. Entonces sigamos acá. Entonces si el delta es mayor o igual que 0, implica que la parábola, si el delta es mayor que 0, la parábola corta en 2 puntos al eje X. Eje Y, o sea, en el fondo la parábola podría hacer esto así, donde corta el eje X en el X1 y en el X2, o si fuese para el otro lado, digamos, si la parábola fuese así, de la misma manera corta en 2 puntos al eje X. ¿Ya? Si el delta es mayor que 0, la parábola corta en 2 puntos distintos al eje X. Si el delta es igual a 0, implica que la parábola corta el eje X exactamente en el vértice, o sea, podría ser una cosa así, y ahí sería el punto de corte, o sea, este es el punto donde x1 igual a x2, que son las raíces de la ecuación de segundo grado a por x al cuadrado más bx más c, ese es el x1 y el x2, o de la misma manera podría ser una cosa así, x1 igual a x2. Entonces los puntos de corte con el eje X, en el caso que el delta sea igual a 0, son un solo punto, donde x1 igual a x2. ¿Ya? Y tercera condición, si el delta es menor que 0, implica que la parábola no corta el eje X.
¿De acuerdo? O sea, ¿qué significa que no corte el eje X? Significa que nuestra parábola está íntegramente puesta acá arriba o íntegramente puesta acá abajo. ¿De acuerdo? No me gustó ese dibujo. ¿Ok? ¿Ya? Y esta no toca el eje X. O sea, si el delta es mayor que 0, la parábola corta el eje X en 2 puntos, en el X1 y X2, que corresponden a la solución de la ecuación de segundo grado X cuadrado más BX más C. Si el delta es igual a 0, la parábola corta solamente en un punto, que sería X1 igual a X2, y corresponde exactamente al vértice. Si delta es menor que 0, entonces la parábola no corta el eje X. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, vamos a volver al apunte. Ya, ahí viene el mismo análisis. Ya, a ver, aquí hay un ejemplo, cómo encontramos los puntos de intersección de la gráfica, que vamos a aplicar lo que vimos recién. Determinar los puntos de intersección de la gráfica de la función f de x igual a 3x cuadrado más 2x menos 5 con los ejes coordenados. Entonces, para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Para ver la intersección con el eje X, ¿qué tenemos que hacer con la intersección con el eje X? ¿Qué tenemos que hacer? No, está muy mal escrito. Primero. Para ver la intersección, déjeme escribir la parábola y me voy a ir a... Con esta parábola vamos a seguir todos los pasos que vimos en la pizarra. Entonces me voy a la pizarra y vuelvo a ser feliz. Aquí puedo escribir todo lo que quiera. Ya. Entonces, vamos a hacer el análisis completo de la parábola, la función f de x igual a 3x cuadrado más 2x menos 7. ¿De acuerdo? Hasta llegar a su gráfica. Entonces lo primero, bueno, el dominio de esta función claramente son todos los reales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es un polinomio y no hay peligro en ninguna parte. ¿Ok? Entonces después vemos la intersección con los ejes. Intersección con los ejes. ¿Ya? Entonces, bueno, primero, identifiquemos cuál es el A, cuál es el B y cuál es el C. El A es lo que acompaña a x al cuadrado con signo y todo, o sea, en este caso es 3. El B es lo que acompaña a x con signo y todo, que en este caso es 2, y el C es lo que acompaña, que no acompaña a nadie, digamos que está solito, ¿ya? El coeficiente constante que sería menos 5. Entonces, como el A es mayor que 0, 3 es mayor que 0, ¿qué tenemos nosotros? Que nuestra parábola abre hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, es cóncava. Entonces, para ver la intersección con los ejes, primero hacemos x igual a 0, y nos va a quedar, reemplazamos acá, y nos queda y igual a 3 por 0 al cuadrado, más 2 por 0 menos 5, nos queda y igual a menos 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la intersección con el eje Y está en el punto 0, menos 5. Después hacemos Y igual a 0, entonces nos va a quedar acá 0, igual a 3x cuadrado más 2x menos 5, por lo tanto tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a usar la fórmula. Acuérdense ustedes que la ax cuadrado más bx más c igual a 0 se resuelve con la fórmula x igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a y por c, y todo esto partido por 2 veces a, ¿cierto? ¿Ok? Bien, entonces nos va a quedar x va a ser igual a menos b, que sería en nuestro caso menos 2, más menos la raíz de b al cuadrado, que es menos 4 por a y por c, ¿no es cierto? Por a, que es 3, y por c, que es menos 5. ¿Sí?
Y todo esto partido por 2 veces a, que sería 2 por 3, 6. O sea, x va a ser igual a menos 2 más menos la raíz de 3 por menos 5, es 3 por 5 sería menos 15. Menos 15 por 4, por menos 4, perdón. Menos 15 por 4 nos da 60. Y 60 más 4 nos da 64, ¿cierto? Y todo esto partido por 6. Entonces esto va a ser igual a menos 2 más menos la raíz de 64, que es 8, partido por 6. Por lo tanto nos va a quedar menos 2 más 8, nos queda 6 partido por 2, nos queda x igual a 3, que sería el x sub 1, y el x sub 2 va a ser menos 2 menos 8, es menos 10 partido por 2, nos queda menos 5. Profe, es partido por 6. ¿Me equivoqué? Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado. Gracias, era para ver si estaban atentos. Ya, menos 2 más 8 nos queda 6, partido por 6 nos queda 1, y menos 2 menos 8 nos queda menos 10, partido por 6, menos 10 partido por 6 nos queda menos 5 tercios. Muchas gracias, estimado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí vamos a tener los puntos de intersección, el 1,0 y el menos 5 tercios, 0. Ok, ya. Y para ver, bueno, claramente en este caso no necesitamos hacer el análisis del discriminante porque ya sabemos que la parábola corta en estos dos puntos al eje X. ¿Ya? Entonces voy a borrar acá. Vamos a dejar los puntos que nos quedaron ahí. Ya. Ok, entonces ahora vamos a hacer la gráfica. ¿De acuerdo? Ya, tenemos el punto 0, menos 5. 0, menos 5, supongamos por acá. Aquí el punto donde la parábola corta el eje Y. Tenemos el punto 1,0, por ejemplo, por acá. El punto menos 5 tercios, 0. ¿Cuánto es menos 5 tercios, 0? 5 dividido en 3 es como casi 2, 1,7. Entonces menos 1,7 como por acá, más o menos por ahí. ¿Sacamos el vértice o no? Ah, nos faltó el vértice. El vértice es menos b partido por 2a, f evaluado en menos b partido por 2a. Entonces, el vértice, ¿qué cosa es menos b? Menos 2 partido por 2 por 3, 6, ¿cierto? F evaluado en menos 1/3, ¿no es cierto? Que nos va a dar el punto. Entonces, el vértice está ubicado en menos 1/3, ¿qué cosa es f evaluado en menos 1/3? Reemplazar la x por menos 1/3, entonces nos queda 1/9 más, perdón, 2 por menos 1/3, que nos queda menos 2/3, menos 5, y eso va a ser 1/3 menos 2/3 menos 5, y eso ¿cuánto nos queda? Menos 1/3 menos 5, menos 1/3 menos 5, y eso sería 5 por 3, 15, menos 16 tercios, que es 5, algo más o menos. Entonces el vértice está en el menos 1/3, menos 16 tercios, ¿ya? Este que está acá es el vértice, ¿ok? Entonces menos 1/3, y este punto es menos 5 tercios. Bueno, mi escala me quedó pésima, así que voy a hacer el dibujo de nuevo con una escala un poquito más grande, porque si no, no se va a notar absolutamente nada. Primer punto, el 0, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, por acá. ¿Ya? Ese puntito. El 1,0, ¿sí? Esto 1,0 está como por acá. El 1,0, ese punto. Menos 5 tercios, 0. Menos 5 tercios, 0 dijimos que era por acá, más o menos con casi 2. Sería ese puntito que está ahí.
el vértice está ubicado en el menos 1/3. Si este 5/3 es como la quinta parte de este sería el menos 1/3, coma menos 16 dividido en 3 es pasado menos 5, ¿no es cierto? Es menos 5, algo, entonces estaría como por acá más o menos. Y este puntito que está acá abajo corresponde al vértice. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, para graficar ahora, haciendo un gran esfuerzo gráfico de mi parte, porque yo soy más mala para dibujar acá. Soy mala para dibujar en pizarra normal y en pizarra digital. Ya me quedo súper malo porque obviamente ese puntito que está ahí lo voy a correr acá tramposamente ya. ¿De acuerdo? O sea, ese puntito no existe. Ya pido disculpas, pero si no voy a tener que estar como una hora tratando de hacer el dibujo derecho. Ya, entonces esta que está acá, estimados, corresponde a la gráfica de nuestra parábola. Ahora, este puntito que está acá, acordémonos que era el punto menos 5/3, que los voy a poner, ¿por qué? Porque vamos a aprovechar el ejercicio para hacer el máximo de análisis. Voy a inventar algunas preguntas, y este punto, ¿cuál era? El 1,0. Este puntito que está acá abajo es el menos 5, y este que está acá, era el punto menos 16/3. ¿Ya? Este puntito, menos 1/3. Entonces, vamos a aprovechar en este ejercicio de responder algunas cosas. Por ejemplo, yo voy a hacer preguntas y las vamos a responder juntos. ¿En qué intervalo esta función es cóncava? Voy a hablar las preguntas. ¿En qué intervalo esta función es cóncava? Cóncava significa que es hacia arriba. Es cóncava en todos los reales, ¿cierto? De menos infinito a más infinito, porque no hay cambios. Siempre es hacia arriba. ¿De acuerdo? Después cuando veamos más funciones más adelante, hay ciertas funciones que en algunos intervalos son cóncavas y después cambian a positivos, por ejemplo, una cosa así. ¿Ya? Segunda pregunta, ¿en qué intervalos esta función es positiva? Entonces, ¿en qué intervalo f de x es mayor que 0? A ver, para responder esta pregunta se puede enfrentar de dos maneras, mirando la gráfica, que es lo que yo quiero que hagamos ahora, y la otra manera es resolviendo la inecuación, donde ustedes ponen la expresión que representa f de x, que sería 3x² más 2x menos 5, y resuelven la inecuación 3x² más 2x menos 5 mayor que 0. ¿De acuerdo? Pero mirando la gráfica, ¿en qué intervalo o intervalos la f de x es mayor que 0? ¿Dónde es mayor que 0? Les estoy preguntando para qué valor de x f de x es mayor que 0. Entonces, si ustedes observan, la parte de la gráfica que está, acuérdense, aquí tenemos el eje X, en la parte superior están la parte positiva, ¿cierto? La rama positiva respecto de Y. Aquí están los Y positivos y aquí están los Y negativos. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de f de X, es el Y. Entonces, ¿para qué valor de X esto que está acá es positivo? Fíjense, si tomo un X acá, su imagen está ahí arriba, es positiva. Si tomo otro X acá, su imagen es positiva, etc. Pero si tomo un X acá, la imagen de este X es un número negativo. ¿Se fijan? Entonces, la función va a ser positiva desde menos infinito hasta este número, menos 5/3, abierto. ¿Por qué? Porque en el menos 5/3 la función vale 0. Nosotros andamos buscando los valores de x donde f de x sea mayor que 0. Unión desde el 1 al más infinito. ¿De acuerdo? En este intervalo, que es la unión de estos dos pedacitos en el fondo,
nuestra f de x es mayor que 0. ¿Dónde f de x es menor que 0? De la misma manera, entre el menos 5 tercios y el 1. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el punto mínimo de esta función? En este caso, dado que es una función cóncava, es en el vértice, ¿no es cierto? Sería el punto, el mínimo sería en el, está ubicado en el menos 1 tercio, y su valor es menos 16 partido por 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ok. Y eso es respecto de la función cuadrática. Nos va a quedar solamente la parte, a ver, ¿dónde estamos? ¿Ya? Bueno, aquí viene todo lo que yo les hice, el resumen. El detalle está, bueno, acá en particular se especifica claramente cuando la es mayor que 0 cuál es el recorrido de la función, y cuando a es menor que 0 cuál sería el recorrido de la función. ¿Ya? Pensando, bueno, aquí se hace el análisis del delta, ¿ya? Le echen un vistazo. Ahora el recorrido, usted haciendo la gráfica, claramente pueden darse cuenta de cuál es el recorrido. En nuestro caso particular, no necesitan así ponerse tan bueno para la fórmula, digamos, sino que más bien la grafican la parábola. ¿Cuál sería el recorrido de la función, en este caso de esta parábola? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos visto, no me acuerdo qué clase, habíamos visto que gráficamente uno puede visualizar el recorrido y puede visualizar el dominio de una función, si uno tiene la gráfica. ¿Por qué? Porque el dominio, acuérdense, uno ubicaba un monito y se paraba acá en el eje X y empezaba a caminar, ¿cierto? Para ver el dominio de la función. Y si tenía techo o piso, este valor de X pertenecía al dominio de la función. Por ejemplo, acá, miramos para arriba, miramos para abajo. Para arriba, por acá arriba, tiene techo. Por lo tanto, este valor de X está en el dominio de la función. Seguimos caminando. ¿Tengo techo, piso? Sí. ¿Tengo techo, piso? Sí. Sigo caminando. ¿Tengo techo, piso? Sí. ¿Tengo techo, piso? Sí. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, para ver el recorrido, yo les explicaba que implica más esfuerzo. ¿Por qué? Porque uno tiene que como escalar por el eje Y. Esto es para ver el recorrido de la función. Entonces uno dice, si tengo murallas, pertenezco al recorrido. Entonces uno siempre parte de abajo hacia arriba. Por ejemplo, aquí, supongamos que estuviéramos en el menos 100 por acá abajo, que casi ni se ve, escalando. Si miramos para los costados, ¿hay muralla? No. Por lo tanto, los puntitos que están acá abajo, por ejemplo, el menos 100, el menos 200, el menos 1000, no sé qué, no están en el recorrido. Seguimos escalando, llegamos al punto menos 16 sobre 3. En este punto, ¿tengo muralla? Sí, justo alcanzamos así como el vértice. Así que empiezo a tener muralla, empezamos a tener muralla en el menos 16 sobre 3. Por lo tanto, ese punto estaría en el recorrido. Menos 16 sobre 3. Pero sigamos subiendo, sigamos escalando. Si estoy parada acá, estamos parados acá. ¿Tenemos muralla? Sí. Estamos en el recorrido entonces. Seguimos escalando. ¿Tenemos muralla? Sí. Seguimos escalando. ¿Tenemos muralla? Sí. Si se fijan, a partir del menos 16 tercios, si seguimos avanzando, ¿para qué valores? Acuérdense que el recorrido es el Y. Nos posicionamos en cualquier parte en el eje Y y siempre tenemos murallas, por allá arriba, siempre tenemos murallas, por lo tanto el recorrido va desde el menos 16 tercios hacia el más infinito. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es de manera gráfica. De manera analítica y así media mecánica, uno ocupa esta fórmula, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Si ustedes reemplazan los valores acá, por ejemplo, estamos en este caso, fíjense que en el ejercicio que nosotros teníamos recién,
El A, en nuestro ejercicio que era f de x, ¿no? F de x era igual a 3x cuadrado más 2x menos 5. El A valía 3, el B valía 2 y el C valía menos 5. Si nosotros reemplazamos esos valores acá, el A va a ser 4AC, o sea 4 por menos 15, 4AC, menos B al cuadrado, menos 4, partido por 4A, que sería 4 por 3, 12. 4 por 15 nos queda menos 64 partido por 12, y eso efectivamente es menos 16 tercios, que era lo que nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto que el recorrido era, perdón, cerrado? El recorrido iba de menos 16 tercios hasta más infinito. Nos da exactamente lo mismo si lo analizamos de manera gráfica que si lo hacemos usando la fórmula. ¿Ok? Y eso es de la función cuadrática. Bueno, nos queda todavía ver las propiedades que cumple la función cuadrática y ver problemas de planteo. ¿Ya? Propiedades, estas son propiedades, máximo y mínimo, y nos lanzamos con esto. Entonces, ¿qué queda de tarea para ustedes? Hacer el segundo problema de planteo de la función lineal, y nosotros seguimos el lunes con las propiedades de la función cuadrática. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, observación, comentario? ¿No? ¿Estamos ok? ¿Sí?